Muy bien, muchas gracias. Vamos a dar paso ahora al doctor José Galparsoro, que nos va a hablar sobre protocolos de actuación ante riesgos laborales por causa de agentes biológicos. Espera. Si quieres. No. Aquí. La veía que estaba medio... Buenos días. Bueno, en primer lugar agradecer a Osalan, agradecer a Aitor Guisasola en particular por su invitación a participar en esta magnífica iniciativa que son los cursos de verano tan exitosos. Y bueno, me pidieron que contara un poco la experiencia desde el punto de vista de lo que es el Hospital Universitario Donostia en la gestión de una situación que hemos vivido a lo largo del año pasado y de este año, que es fundamentalmente la crisis o el brote del virus ébola. Es verdad que luego en la presentación habla de protocolos de agentes biológicos. Entonces, bueno, yo no quería defraudar de alguna manera ni una expectativa ni otra. He intentado dividir la presentación en dos partes. Una parte va a ser más genérica, de gestión del riesgo biológico desde el punto de vista de lo que es un hospital terciario, y la otra ya nos vamos a centrar en el tema de ébola. Y bueno, ni en una ni en otra vamos a poder entrar en detalle, pero bueno, yo creo que vamos a ver cosas interesantes y luego, por supuesto, abiertos a cualquier duda o pregunta. Bueno, en primer lugar, centrar el tema. Nosotros somos un servicio de prevención propio en Osakidetza, por tanto, una empresa que tiene 20 y tantos mil trabajadores. Se organiza, se estructura en base a una serie de unidades básicas de prevención, además de una estructura central. Nuestra unidad básica de prevención en este momento atiende a los trabajadores de la OSI Donostialdea, y ahora mencionaré muy rápido lo que es este tema de las OSIs. Formamos parte de ella 5 médicos, 5 enfermeras, 3 técnicos superiores en prevención y 2 administrativas. Desde hace ya un par de años, un poquito más, Osakidetza se está reestructurando de tal manera que la estructura clásica de hospitales y centros de atención primaria o estructuras de primaria pues se está viendo superada por otra nueva estructura que es más integrada. Se llaman OSIs, estas estructuras resultantes, y la gestión ya engloba tanto el ámbito de la primaria como el ámbito del hospital de referencia para esa zona de atención primaria. No sé si se me oye bien. Sí. En nuestro caso, concretamente, el Hospital Universitario Donostia se ha fusionado con parte de la comarca de Guipúzcoa para configurar esta OSI Donostialdea. Bueno, esta es un poco la idea. Se trata de dar coherencia y aprovechar las sinergias entre los distintos niveles del sistema sanitario para conseguir, sobre todo, el objetivo es que los cuidados sean menos fragmentados, más coordinados, más eficientes y de más calidad. Un mejor resultado en la función básica y fundamental que tenemos de atender a nuestros usuarios y pacientes.
En concreto, el Hospital Universitario Donostia, como sabéis, es un hospital, los que sois de aquí, un hospital terciario, altamente especializado, orientado a la atención de patología aguda, pero también hace actividades de docencia y de investigación, sobre todo potenciadas con la creación del Instituto Biodonostia. La población que atiende es de más de 700.000 habitantes, dispone de más de 1.000 camas y la actividad es intensa. Y esto, lógicamente, es ir centrando de cara al riesgo biológico. Más de 41.000 intervenciones quirúrgicas entre programadas, urgentes, en fin, las cirugías sin ingreso, etcétera, muchas consultas, muchas urgencias, en fin. Bueno, esto es nuestra red de centros en este momento de la OSI, bien, que es una población, como ya se sabe, que es fundamentalmente femenina. En este momento, a datos de junio, los 6.316 trabajadores que cobran de la OSI Donostialdea, no hablo de número de plazas, sino que cobran, que son sustitutos también, etcétera, el 81% son mujeres, el 19% hombres. En cuanto a las categorías, la distribución fundamental se va a las categorías sanitarias. Los mayores bloques son de enfermería, son de facultativos y son de auxiliares de enfermería. Hay otras categorías sanitarias, técnicos especialistas, los celadores, en fin. Y luego hay otras en menor medida que son categorías, pues bueno, de servicios de apoyo, servicios generales, operarios, administración, etc. Esto hace que directamente tratando con personas existe un alto número de esos 6.000 y pico trabajadores, es decir, que están directamente expuestos todos los días al riesgo biológico. De esta manera, agrupando por categorías, tendríamos que profesionales sanitarios seríamos del orden del 84%, el resto, ese 16%, serían estrictamente categorías no sanitarias, lo cual no quiere decir que no estén expuestas al riesgo biológico. Vamos a pensar en una trabajadora de lavandería que recibe la ropa sucia en su zona y que tiene que hacer una serie de operaciones para que esa ropa finalmente acabe limpia y a disposición del trabajador, o el trabajo en cocina, o el trabajo en mantenimiento, o el trabajo en un área administrativa, incluso donde se reciben personas. Bueno, no voy a entrar en describir lo que es un hospital, que todos lo sabemos. Bueno, básicamente sí que podemos ir orientando a que hay puestos donde trabajamos con personas y con muestras, es decir, que no trabajamos directamente de una forma deliberada con un agente concreto, y hay otras en que sí. Vamos a pensar sobre todo en las que sí, en los laboratorios de microbiología y en los de el quirófano experimental, que llamamos, que es donde se experimenta con animales inoculados con determinados agentes, etc. Bueno, la normativa a aplicar en cuanto a lo que es la gestión general en referencia a lo que es el abordaje del riesgo biológico, tampoco voy a entrar, ya se ha mencionado, el Real Decreto del 664, y luego otras normativas que he apuntado dos, que es la de gestión de residuos, que es muy reciente, del 3 de marzo, de la Comunidad Autónoma de Euskadi, y alguna otra, por ejemplo, por mencionar, la que hace referencia a instrumentos cortantes y punzantes en el sector sanitario y hospitalario. Tampoco voy a entrar en la clasificación de los agentes, ya se ha mencionado. Tampoco voy a entrar en detalle en este apartado, que es lo que ha mencionado Aitor, que es un poco la estructura de abordaje del riesgo biológico en función de lo que establece el Real Decreto y la guía. El miércoles pasado nos presentaban un poco las novedades de la guía en una jornada celebrada por el Instituto en Bilbao. Bien. Lo que sí, evidentemente, aquello que no se ha podido sustituir o eliminar, pues hay que evaluarlo, y tenemos un método, como tendrán muchas empresas, que tiene en cuenta las consecuencias del posible contagio, y tenemos en cuenta el grado de exposición, y no solamente eso, sino la probabilidad de contagio. Tampoco vamos a detenernos en base a eso. También lo que hacemos es establecer una graduación de la magnitud del riesgo. Bien. Bueno,
Insistir un poquito en el tema de la manipulación deliberada o no deliberada. Lo que he mencionado, en algunos puestos se da, en otros no. Bueno, se podría clasificar en tres tipos de situaciones. Aquellas, o exposición a agentes biológicos, podríamos hablar de exposición a situaciones en las que, bueno, pues no se deriva de una actividad laboral. Tenemos un compañero que tiene una gripe y ese compañero nos contagia. Estrictamente entenderíamos que, aunque es un compañero, pues bueno, alguno podría discutirlo, pero bueno, no se oye bien o estoy... Vale, bien. En segundo lugar, aquellos en los que no existe un uso deliberado de ese agente biológico, y en aquellos, el laboratorio de microbiología es el más claro ejemplo, es en el que manipular es el propósito principal. Bueno, ¿cómo nos organizamos? Pues como muchas empresas, con un sistema de gestión. Ese sistema de gestión incluye un manual, y ese manual tiene su política, estructura organizativa, responsabilidades y funciones, y sobre todo lo que nos interesa o me interesa describir son o mencionar algunos procedimientos y protocolos. Bueno, algunos tienen clara referencia, clara relación con el riesgo biológico y otros de forma más colateral. Por supuesto, una investigación de accidentes, un accidente biológico tiene que ver, el de vigilancia de salud, procedimiento sería central, el de evaluación de riesgos muy importante, el de coordinación de actividades empresariales, puesto que hay muchas contratas, hay mucha movilidad dentro del hospital y hay muchas que se dedican pues a tareas donde existe un alto riesgo biológico. Vamos a pensar en la limpieza que realizan contratas de limpieza, incluso los trabajadores que puedan ser de seguridad también, y otros trabajadores de tareas de mantenimiento que también pues tienen que trabajar con materiales, con aguas, con tuberías, etcétera, donde también puede haber contaminación, cambio de filtros, etcétera. El procedimiento de compras también nos parece que tiene que ver, en la medida que cuando hacemos valoraciones de compras de equipos, muchas veces son de equipos de seguridad, de equipos que tienen dispositivos de seguridad, y vamos intentando introducir y sustituir todos los elementos punzantes y cortantes por aquellos que tienen incorporado dispositivo de seguridad. Protocolos también, pues unos cuantos. Bueno, los más importantes serían el de vigilancia específica en función de los riesgos, luego habría otro de tuberculosis, el de vacunas y quimioprofilaxis, la actuación en accidentes laborales con material biológico, este es muy importante en nuestro medio, y el protocolo, quería mencionar el protocolo de actuación ante situaciones de trabajadora embarazada o en situación de lactancia natural. Bueno, el de vigilancia, simplemente decir que lo solemos clasificar en tres tipos de situaciones o de protocolos cuando planteamos la vigilancia de un trabajador de un puesto que tiene riesgo biológico. Puede ser un riesgo de contacto, puede ser un riesgo sanguíneo o puede ser un riesgo de transmisión aérea. En base a eso tenemos establecido qué pruebas hay que realizar y cada cuánto tiempo hay que revisar. Vamos a ir pasando. Bueno, en base a eso, algunos datos he querido traer, pues de reconocimientos médicos realizados en el año 2014, en concreto, por riesgo biológico específico, 4.180 reconocimientos. Que no quiere decir que sean 4.180 trabajadores, porque a algunos se les aplica distintos protocolos, el aéreo, el de contacto, el sanguíneo. Una peculiaridad sí sería de nuestra organización, de nuestra empresa, sería lo que llamamos PIPES, que no sé si la gente conoce, son los procedimientos invasivos predisponentes a exposiciones. Es cuando existe un riesgo de que el trabajador portador de un virus o potencialmente portador de un virus pueda transmitir él a un paciente con el que está trabajando, que está, por ejemplo, operando, transmitir una infección. No sé si la gente recuerda aquella situación que se dio en Valencia, creo que fue, de un anestesista que contagió a una serie de personas, etcétera. Yo creo que todo esto viene de aquella época un poco, los que tenemos un poco de visión histórica. Bien, a partir de entonces existen ya protocolos, incluso un apartado incluido en el protocolo del Ministerio de Sanidad, del Consejo Interterritorial, el protocolo de agentes biológicos, el de vigilancia, que además yo creo que fue aportación un poco de la estructura de
del País Vasco, fue la que aportó esa parte, y bueno, pues establecen una serie de determinaciones para ver en qué situación están determinados trabajadores de determinadas categorías y puestos que se consideran PIPEs. En ese sentido hay que ver si ese trabajador es portador del virus de la hepatitis B y si tiene una actividad de replicación del virus en su organismo, porque en ese caso no podría estar ejerciendo esa labor. Sería, resumiendo, prácticamente la única situación de no aptitud. La C, VIH, bueno, pues ya tienen otras consideraciones. De las vacunas, pues decir pues que evidentemente es una herramienta fundamental en la prevención. No vamos a descubrir nada, aunque está el tema un poco ahora, ¿verdad?, en los medios y tal. Nosotros ponemos fundamentalmente, bueno, en la campaña de vacunación antigripal, muchas vacunas, y luego la hepatitis B, la hepatitis A y la de tétanos, son las vacunas que más ponemos. En menor medida otras, como pueden ser pues, la triple vírica, varicela, en fin, alguna de meningo, de neumo, en fin. BCG no hemos puesto. Bueno, estas son un poco las cifras. No sé si se van a ver bien. Esto es el número de vacunas que hemos puesto en el 2014, que son 1.824. La mayor parte, 993, han sido de la gripe. Y luego pues vemos hepatitis B, 161, 209 de A, la combinada A más B, 148, de tétanos, difteria, 262, en fin. Y luego ya en menor medida otras vacunas. Bien, bueno, es muy importante el tema de la vacunación antigripal. Nosotros intentamos sensibilizar a los trabajadores, sobre todo a aquellos trabajadores que están en contacto con pacientes inmunocomprometidos, es decir, no desde el punto de vista de la protección del trabajador, que pues, muchas veces no entra dentro de los criterios de grupo de riesgo, sino desde el punto de vista de la protección del paciente con el que está todos los días trabajando. Esta campaña del 2009 decía: no te contagies, no les contagies, vacúnate. Es el mejor regalo que puedes hacer a los que más quieres y a los pacientes y usuarios con los que trabajas. Bien, siguiendo un poco con la parte genérica de protocolos, otro sería el protocolo de actuación en accidentes laborales con material biológico. Lo hemos revisado, se ha revisado recientemente. Bueno, yo aquí quería aprovechar que yo hablo bueno, soy el responsable del servicio de prevención en el Hospital Universitario Donostia, pero que evidentemente formo parte de una estructura de prevención de Osakidetza y que muchos de estos protocolos han sido trabajados, han sido elaborados por compañeros de otras organizaciones, de otros hospitales, etcétera. Concretamente este ha sido revisado por unos compañeros, un equipo multidisciplinar que ha revisado este protocolo. Entonces, bueno, tampoco vamos a entrar porque luego no nos dará tiempo de hablar del ébola. Hay una cuestión, digamos, que tiene cierta importancia, que es que este protocolo bueno, pues está también planteado sobre todo para situaciones en las que hay una transmisión o una potencial transmisión del VIH de la fuente, que llamamos, del paciente, del usuario, al trabajador. Y en ese sentido tenemos que tener articuladas las estrategias para poder ofertar un tratamiento de profilaxis post-exposición con antirretrovirales y tener montada un poco la estructura. Estas son un poco las cifras que manejamos, del orden de 150 accidentes biológicos a lo largo del año. Y decir que no solamente atendemos a trabajadores de nuestra empresa, sino de contratas y también en cierta medida a alumnos. Hay muchos alumnos en el hospital, alumnos de enfermería, etcétera, que también se suelen accidentar y también les atendemos nosotros. Es muy importante no solamente la participación nuestra, sino de urgencias. Nosotros tenemos un horario que no cubre las 24 horas y por eso cuando ocurre un accidente que ocurre fuera de nuestro horario, tenemos también establecida la coordinación necesaria con el servicio de urgencias del hospital para que se puedan atender estas situaciones y luego revierta esa información a nosotros, al día siguiente, etcétera. No es una labor solo nuestra de urgencia, sino que es muy importante la labor del laboratorio de microbiología, que en muchas ocasiones tiene que hacer determinaciones bastante urgentes cuando tenemos una situación que nos parece peligrosa, hay que valorar en pocas horas
y normalmente solemos andar llamando al microbiólogo de guardia pues para ver el resultado y para ver si hay que ofertar o no antirretrovirales y por supuesto la farmacia en lo que es la administración, en proporcionar la medicación. En eso tenemos bastante ventaja, vamos a decir. Bueno, hay uno específico de tuberculosis, tampoco voy a entrar, pero básicamente clasifica a los trabajadores en función de la tarea y del puesto en distintos niveles de riesgo. Y a partir de ahí, pues bueno, se establece en la vigilancia de salud una valoración inicial y luego periódica en función de lo que haces. Si estás haciendo broncoscopias, pues evidentemente habrá que mirar cada 6 meses, revisar tu situación, y si no, pues podremos esperar hasta 2 años. También se recogen en protocolos de este tipo, como en el de vacunas y en este mismo, cuál es la actuación ante casos de exposición accidental. Bien. Centrarme, antes de pasar al otro tema, centrarme en el tema del embarazo. El tema del embarazo nos está absorbiendo cada vez más y más trabajo, y además es que viene sin poderlo organizar, es decir, nos ha modificado totalmente nuestra, vamos a decir, organización. Evidentemente, como tenemos una empresa con muchas mujeres, pues si ha habido recientes OPEs, oposiciones, ha entrado gente joven y tal, pues tenemos un volumen alto de declaraciones de embarazo. Bueno, yo creo que ya no sé si merece la pena mencionar lo que es la gestión del riesgo para el embarazo, pero básicamente si se da la declaración hay que valorar el riesgo en el puesto e individualmente para esa trabajadora. Y si no se le puede adaptar o cambiar el puesto, hay que gestionar o tramitar la prestación con la mutua. Se valoran distintos factores de riesgo en base a las guías que yo creo que manejamos todos, las directrices del instituto, la SEGO, AMTAS, en fin, estas guías. Nosotros, y quería mencionar, tenemos en cuenta evidentemente también el riesgo biológico, y entonces, pues tal y como dice nuestro protocolo, pues hay que valorar aquello que os imagináis que valoramos, que son aquellas enfermedades que tienen una posible repercusión para el feto, la rubeola, el toxoplasma, la varicela, en fin, el sarampión. El instituto dice además mirar serología de citomegalovirus, de parvovirus, herpes simple, en fin, cosas que muchas veces ya el ginecólogo o la ginecólogo ya tiene protocolizado establecer su situación. Normalmente establecemos las recomendaciones para que se evite la exposición en determinados momentos. Hay muchos momentos en los que el trabajador la trabajadora, en su planta hay pacientes aislados con un aislamiento de contacto, un aislamiento de gotas, un aislamiento determinado, y entonces tiene que evitar acceder a esos pacientes. Y nosotros, en el caso del ébola, estamos, yo creo que todo el mundo, diciendo que esas trabajadoras no pueden atender a casos de pacientes con sospecha y menos de confirmación de enfermedad por el virus ébola. Bueno, esto era mencionar un poco lo que sí quería. Estas son cifras de los casos que han acabado en prestación dentro de nuestra organización, del orden de 100 desde el 2011. Luego hay otros tantos que no han acabado en prestación, entre algunas han ido a IT porque han tenido algún problema o complicación o por distintos motivos. Entonces, ninguno de los casos, la mutua en ningún caso ha concedido la prestación por riesgo biológico. Fundamentalmente ha sido por bipedestación y posturas forzadas, por nocturnidad o jornada prolongada. En algunos casos el riesgo de agresión, en algunos puestos, en psiquiatría, en fin, en algunos sitios donde a veces se puede dar esa circunstancia, y por productos químicos o citostáticos. Bueno. Otros procedimientos y protocolos, pues que tenemos ya mencionado, el tema de compras. Estos productos que tenemos en el hospital tienen dispositivo de seguridad. Bien. Hemos hablado de la coordinación de actividades empresariales, y hay otros protocolos que no están incluidos en nuestro sistema de gestión, y que son los de limpieza y desinfección, los de gestión de residuos, directrices que emite medicina preventiva en relación con el aislamiento, la enfermedad nosocomial, en evitar la enfermedad nosocomial, en fin,
Y bueno, pues ya iríamos un poco pasando a lo que son, bueno, quería mencionar que también, evidentemente, la formación e información que se realiza en relación con el riesgo biológico. Esos son 4 guías que tenemos que hablan de riesgo biológico a disposición de los trabajadores, además colgadas en la intranet y otras actividades que se realizan. Bien, y bueno, y a partir de esto, otro resto de cosas que nos suelen venir. Yo creo que todos hemos vivido el coronavirus, o SARS o neumonía asiática, la gripe aviar, la gripe A, nos acordamos de la gripe A en el 2009, lo que supuso, y lo más reciente, el ébola. Bueno, no me he resistido a poner estas fotos que han ganado de un fotógrafo que ha ganado el Pulitzer en el año pasado por el seguimiento del ébola. Es un freelance que trabaja para The New York Times, bastante impactantes, yo creo que han salido en periódicos. Bueno, ¿qué vamos a decir del ébola? Sí podemos decir que, si bien se declaró la situación de emergencia, de alerta internacional, el 7 de agosto, por la directora de la OMS, por Margaret Chan, parece que el brote se inició en un solo caso, en un niño de 2 años en una aldea de Guinea-Conakry, y fue en diciembre del 2013. Esto tiene que ver, es importante en el sentido que vemos que de un caso hemos acabado en 27.000 casos. En fin, ¿hasta qué punto las medidas que adoptemos tienen importancia? Este es un poco el seguimiento que han hecho los epidemiólogos de ese primer caso en las primeras fases. Emil, de 2 años, varón, falleció, contagió a su hermana, falleció, contagió a su madre, falleció, contagió a su abuela, que viajó y generó 2 cadenas epidemiológicas distintas. Otro familiar viajó a Sierra Leona y otra serie de familiares se fueron distribuyendo, generando nuevas cadenas epidemiológicas. En Sierra Leona, en fin. Esto es el comienzo. Bueno, también no vamos a insistir en esto. Hemos oído hablar de los murciélagos, reservorio, de los primates que enferman y que contagian a los cazadores, y estos, pues cuando enferman, o bien en el enterramiento a sus familiares, a sus allegados, o bien cuando van a un centro sanitario, contagian a los que les atienden. De esta manera nos hemos encontrado con un brote que, bueno, pues tiene una dimensión desconocida hasta la fecha. El brote más grande es en el 76, cuando se descubrió el brote del ébola, 602 casos, 431 fallecidos en el Zaire, República Democrática del Congo, llamada hoy, y en Sudán. Esto sería el brote actual. Esto he tenido que hacer porque este círculo había que ir agrandándolo cada poco tiempo. En este momento, el 11 de junio, hablamos de 27.287 casos y 11.178 fallecidos. La variedad del virus es Zaire, que era muy mortífera, pero en este brote es algo menos mortífera, y bueno, pues probablemente porque también no se sabe por qué, igual pues también se le está pillando un poco el truco de cómo gestionarlo. Bueno, ¿y qué pasa? Esto ocurre en esos 3 países de África y en otros aledaños que ya sabemos. Y bueno, pues mientras pasen allí, pues nosotros más o menos tranquilos, entre comillas, ¿no? Pero ¿qué es lo que hemos empezado a ver? Pues que empieza a haber religiosos, sanitarios, incluso personas que viven en esos países, que tienen relación con otros países, que viajan a sus países de origen, etcétera, y empezamos a ver que hay casos también en Europa y en Estados Unidos. Bueno, esto es un poco la importancia del trabajador sanitario. En este brote, hasta la actualidad, ha habido 869 casos de sanitarios afectados y 507 fallecidos, fundamentalmente de los países de origen. O sea, la primera barrera, que es el trabajador sanitario, ha sido muy castigado en este brote. De ahí la importancia de las pautas, las normas, en fin, todo esto. Bueno, ¿qué es lo que han hecho prácticamente todas las organizaciones sanitarias para prepararse ante la eventualidad de que llegue el ébola, o bien en casos aislados o de una manera más masiva? Elaborar fundamentalmente protocolos y tomar otras decisiones. En el ámbito del Hospital Universitario Donostia, pues se ha elaborado el protocolo de actuación en casos de sospecha por esta enfermedad, y hay que decir que este protocolo ha sido labor
de un conjunto de servicios. No hubiera sido posible de otra manera. Importante la labor de la unidad de enfermedades infecciosas en la gestión de todo el brote de ébola. Muy importante la implicación de sus mandos y de sus trabajadores y la actitud y la dedicación, vamos a decir, pero también de medicina preventiva, del servicio de prevención, de laboratorio, de cuidados intensivos, de urgencias, de limpieza, de emergencias, en fin, un poco de todo. Bien, estos protocolos, ¿cómo se elaboran? Claro, empezamos a mirar y tenemos cosas de los CDC, de los ECDC, tenemos cosas, posteriormente aparece del Ministerio de Sanidad, que se va modificando, se va cambiando, tenemos información de Médicos Sin Fronteras, incluso alguna información de la Brigada de Sanidad Militar, de los que se preparan para estas situaciones de emergencia. Aparecen procedimientos y protocolos frente al ébola en la comunidad autónoma de sanidad, aparecen procedimientos y protocolos en Osakidetza y otras normas y guías innumerables, pues, británicas, canadienses, en fin, de todo tipo. Todo, evidentemente, alimenta cualquier protocolo. Lo que sí es cierto que muchas veces no dicen lo mismo. Nos hemos encontrado que los protocolos no eran similares y solo hay que ver pues cómo nos dicen que nos teníamos que vestir en algunos sitios. Pues los del ejército nos enseñaban que había que ponerse de esta manera el traje con el capuz por dentro, con los guantes encintados, etcétera. En el Carlos III se vestían al principio de esta manera. Médicos Sin Fronteras establece esta configuración. Ellos son probablemente los que más experiencia tengan en la gestión de este tipo de enfermedades, pero dentro de sus equipos incluso tienen diferencias en la configuración, los que trasladan, los que recogen cadáveres, los que hacen determinadas cuestiones. En el traslado de la cooperante navarra, que tuvo un contacto de alto riesgo en Mali, pues se le introdujo en el Carlos III, pues uno vestía así, otro vestía así. Bueno, en fin, no solamente esto, sino que los protocolos, yo digo que están vivos, es decir, es que también han cambiado y es fundamental lo que ocurrió el 6 de octubre y posteriormente el 6 de octubre sabéis que fue cuando ocurrió el contagio. Bueno, cuando ocurrió el contagio nos enteramos del contagio de la auxiliar de enfermería del Carlos III. Poco después se contagiaron 2 enfermeras de Texas, de un hospital de Texas en Estados Unidos. Y esto es un poco un gráfico que dice cómo era antes la configuración de los equipos de protección. Y vemos lo que decían los CDC, veis cómo no está protegido por abajo, que lleva un solo par de guantes, en fin, y esto ya es posterior, ya nos protegemos la parte inferior del cuerpo, nos ponemos doble guante, en fin, la mascarilla pues ya tiende a ser una mascarilla de más nivel de protección, no parece una quirúrgica, y ya para hospitales de referencia empiezan a introducir este tipo de equipos autoventilados o autónomos. Por tanto, protocolos, se podría hacer un tratado de los protocolos y la vida de los protocolos. Bueno, básicamente lo que nosotros tenemos establecido es que cuando ocurre un caso, aparezca en domicilio, aparezca en centro de salud o aparezca en urgencias del hospital, se va a avisar primero a Sanidad, Epidemiología, para que analice el caso, haga el estudio de contactos, etcétera, y a emergencias, al 112. Incluso desde las urgencias del hospital. Se va a desplazar una ambulancia preparada específicamente para ello, le va a recoger al paciente y le va a llevar por fuera del hospital, si está en urgencias, a la unidad de enfermedades infecciosas por un acceso casi directo que tiene este servicio. Bien. Bueno, sin más recordar que el objetivo del protocolo pues es garantizar la detección y diagnóstico precoz de un caso de enfermedad de virus ébola, con el fin de adoptar de manera inmediata las medidas de control adecuadas y evitar la aparición de casos secundarios en el hospital. Estos son un poco los apartados del protocolo. Yo no voy a entrar en mucho detalle, en alguna cosa sí, pero bueno, yo creo que tampoco tenemos mucho tiempo, que además creo que luego tenemos el café y bueno, bien. Hay un apartado de información general y de vías de transmisión. Si luego queréis preguntar algo, preguntáis. Y de criterios de caso en investigación de infecciones por virus de ébola, esto es muy importante. Cuando aparece alguien en urgencias, es muy importante saber si le clasificamos como sospecha de ébola o no. Y estos criterios también se han modificado. Es decir, esto también ha cambiado. Hemos pasado de unos criterios
pues un poquito más laxos a unos, un poco más, vamos a decir, más abiertos en cuanto al tema de la fiebre famosa, es decir, con qué temperatura le tengo que considerar un posible caso de ébola. El criterio epidemiológico, de todas formas, es el clave en este tipo de pacientes, es decir, la procedencia de una serie de países o bien el haber tenido contacto con un caso de sospecha o en investigación o confirmado de ébola. Existen recomendaciones generales de control de la infección en el hospital. Bueno, y ahí pues tampoco las detallo, pero bueno, pues va desde la fundamental y básica, que es el lavado de manos, a todas las precauciones estándar y otro tipo de recomendaciones. Y luego ya son específicas por determinados servicios o unidades, y así tendríamos un apartado en las urgencias generales. No voy a entrar tampoco, es decir, ¿qué hacen allí cuando viene un caso? Tienen su box específico preparado, tienen sus protocolos y sus normas, a quién tienen que avisar, etc. También para urgencias de pediatría, el servicio de emergencias, de las ambulancias, tiene sus propias normas y protocolos, recogidos en nuestro protocolo también. La unidad de enfermedades infecciosas, como he dicho, es un papel fundamental en todo esto, y también los cuidados intensivos. Al principio estuvo la duda de si el paciente que se confirmaba que era ébola, el paciente con sospecha, que evolucionaba hacia la confirmación del ébola y se iba deteriorando, que requería medicina intensiva, si se le iba a atender en intensivos o en la unidad de enfermedades infecciosas. Finalmente se decidió que todo se centralizara en la unidad de enfermedades infecciosas. Mejor, y además ahora, que luego os comentaré un poco las obras de mejora que se han introducido, pues eso permite que se pueda hacer una atención intensiva de un paciente directamente en la unidad de enfermedades infecciosas con personal del servicio de medicina intensiva, si lo requiere, si requiere medicina intensiva. Esto ya lo comentaré luego. Bueno, y además algunos servicios han trabajado mucho en una serie de normas y protocolos, los llamados PNTs o procedimientos normalizados de trabajo. Aquí hay mucho trabajo de distintos servicios, sobre todo de cuidados médicos intensivos. Pues ellos han elaborado normas de cómo colocarse, retirarse la bata, de limpieza ante cámara, de limpieza de habitación, de retirada de residuos, de procedimiento post-mortem, de ya más clínicos, soporte de volumen hidroelectrolítico, medidas de soporte de órganos y sistemas, manejo de agitación, manejo nutricional, manejo de fenómenos hemorrágicos, manejo de crisis comiciales, en fin, muchos de estos están por desarrollar o están iniciados, en fin. Hay otro apartado en el protocolo de diagnóstico de infección por virus ébola. Esto tiene que ver sobre todo con las normas que establece el laboratorio del hospital, recomendaciones generales para el manejo y procedimiento para la extracción de muestras biológicas y la confirmación microbiológica de la enfermedad en el Centro Nacional de Microbiología del Instituto de Salud Carlos III. Esto siempre hay que hacer, mandar una muestra a este instituto para que confirme. Aparte de que se puede hacer en el hospital de microbiología una determinación PCR para ver la situación. En emergencias, pues también las normas que establecen los de, vamos a decir, de las ambulancias especializados en este tipo de transporte, tanto para el paciente adulto como para el pediátrico. Entender que un pediátrico tiene mayor complicación el traslado, porque igual tiene que ir un familiar, hay que equiparle, hay que protegerle también, hay que darle unas normas, etc. Esto es una de las cápsulas que se han adquirido en Osakidetza para traslado de pacientes por las ambulancias EVE, vamos a decir. Inicialmente había una sola ambulancia que estaba ubicada en Bilbao y posteriormente en este momento hay 3, una en cada territorio. Es decir que, bueno, pues no habría que esperar cuando hay un caso a que viniera la ambulancia de Bilbao para hacer este traslado. Se ha hecho formación a los trabajadores de estas unidades en la utilización, el manejo de este tipo de cápsulas. Vamos a entrar ya un poco en el anexo donde nosotros hemos tenido más contribución, que es el de las medidas de protección de los trabajadores frente al riesgo de enfermedad virus ébola. Bueno, básicamente es el esquema también del Real Decreto, del 667 y de la guía. Identificar y evaluar los riesgos. En este caso, bueno, es un agente del grupo 4. Bueno, sabemos que hoy por hoy es baja la probabilidad de que venga, pero bueno, somos, luego comentaré, un hospital de referencia
y en ese sentido hay que estar preparados. Esto hay mucho más detrás de la evaluación de riesgos, porque sobre todo se trabaja en áreas, en zonas de mayor y menor riesgo. La tendencia inicial es todos en el mismo equipo, a todos tal, ¿no? Pues en esa locura en la que entramos a partir de un determinado momento, pero bueno, siendo un poco más razonables, hay que decir que no es lo mismo el médico de intensivos o el enfermera de unidad de enfermedades infecciosas o el médico que entra a atender un caso confirmado que está en urgencias pues viendo una posible sospecha y que pues esa persona viene aceptablemente bien y puede mantener una distancia. Esto un poco sabiendo cómo se transmite la enfermedad por virus ébola. El segundo punto sería la restricción de áreas de trabajo y de trabajadores expuestos. A ver, el tema de los trabajadores expuestos también ha sido difícil. La tendencia de muchos servicios es a que son servicios grandes, por ejemplo intensivos, donde trabajan más de 200 trabajadores y se trabaja de una determinada manera, con mucha rotación de puestos y de turnos, etcétera. Decirles que tienen que hacer un equipo concreto para atender estos casos suele ser complicado de que te hagan caso o de ponerlo en marcha. Es decir que son 40 personas las encargadas de, si viene un caso de sospecha, las que van a atender a ese caso, ha sido y es un problema. ¿Por qué? Pues porque además a esas personas que les vas a decir, probablemente van a decir por qué a mí y al otro no, etcétera, ¿no? Entonces tiene todo el sentido del mundo que esto lo dice la guía y el Real Decreto, que hay que minimizar el número de personas expuestas, y hoy por hoy creo que ya se ha conseguido pues una cierta reducción del número de personas. Las áreas de trabajo evidentemente tienen que estar delimitadas, tienen que estar señalizadas, tienen que ser unas zonas concretas, no puede estar el paciente por distintas áreas. En este sentido quería decir que pues en este año pues el Consejo Interterritorial ha determinado de Salud que el Hospital Universitario de Donostia sea uno de los 7 hospitales de referencia para casos confirmados. Vamos a decir que para casos de sospecha en la comunidad tendríamos Basurto y el Hospital Donostia, pero si hay una confirmación, por ejemplo en Basurto, se trasladaría a nuestro hospital. Aquí vienen los hospitales, veis que curiosamente casi todos están de la mitad para la derecha, pero bueno, parece ser que nos tocaría atender fundamentalmente a lo de la comunidad y lo de las comunidades limítrofes, La Rioja, Navarra, Cantabria, porque aquí hay una amplia zona que probablemente pues fuera el Carlos III. ¿Eso que ha determinado? Pues que había que introducir mejoras. Teníamos unas habitaciones de aislamiento que pues durante muchos años han sido válidas, pero que había que mejorar evidentemente. Estas son las que teníamos y eran 3 en la unidad de enfermedades infecciosas, con una habitación y una antecámara y el baño. Es decir, que el trabajador entraba por aquí, tenía la antecámara, entraba a la habitación y salía por el mismo sitio. Las puertas no estaban enclavadas y tenían pues una serie de cuestiones bastante mejorables. Sí que pues manejaban procedimientos de trabajo seguro. Esto es la habitación, que veis que se parece a una habitación, lo que había hasta hace poco, que es una habitación pues muy parecida a la que hay en cualquier planta del hospital, con algunas cuestiones adicionales, con presión negativa, con estos dispensadores de desinfectante, con alarmas por si falla la presión negativa, en fin, con interfono, tal. Bien, hecha una valoración, nosotros desde nuestro servicio hicimos una valoración de obra, dijimos qué es lo que entendíamos que tenía que cumplir esta obra que ya se había decidido hacer, y y yo creo que pues un poco con esas recomendaciones y con otras que ha recibido pues el hospital, pues al final se ha ido a una mejora bastante clara de las instalaciones. Actualmente de 2 habitaciones, de esas 3, se ha hecho un área que es toda esta área de atención a casos con ébola en principio, pero podría valer para otro tipo de situaciones. Vemos que hay antecámara igualmente, las puertas ya están enclavadas, la zona del paciente, y aquí entraríamos en otras zonas que también todos los compartimentos estarían enclavados, una zona de salida del trabajador a través de una ducha de descontaminación, es decir, es una ducha a la cual se le puede incorporar un desinfectante, un SAS, un sistema de transferencia también de material, con su autoclave, etcétera,
y una salida intermedia para descontaminación. Esto se ha comprobado en los casos de sospecha que han venido, que se genera muchísimo residuo. Evidentemente, cada uno que entra tiene que quitarse el traje, mucha ropa, en fin. Entonces, se considera importante esta zona de descontaminación y de salida, que además estas zonas se pueden hacer estancas y tienen un sistema para descontaminar a través de gases, de peróxido de hidrógeno, conectando una máquina desde el exterior y hace el proceso de descontaminación. Esto todavía no está inaugurada o no está acabada, faltan detalles. Esto es el acceso, esto sería la zona del paciente. Todavía, pues, evidentemente falta la cama, pero bueno, aquí prácticamente esto se podría convertir en una cama de cuidados intensivos. Los suelos ya son distintos, las paredes son paneles fenólicos, como se ponen en quirófanos, de fácil limpieza, están sellados, el techo también. Bueno, este es el baño del paciente con el vertedero, el cabecero de cama. Las luminarias están selladas también. Las tomas de presión negativa están en el lugar correcto, en la parte baja de la habitación, es decir, del aire. La salida del aire se hace a través de estas tomas, se introduce aire y se saca por aquí y se pasa a través de unos filtros EPA. Bueno, hay cámaras, todos son, pues eso, monitorizados, circuitos cerrados, en fin. Las ventanas no son practicables, en fin. Esto es la zona del pasillo del fondo y por aquí se accedería al baño, a la ducha de descontaminación. Se han guiado un poquito también por lo que están haciendo en el Carlos III. Y además se intenta centralizar todo en esta habitación, de tal manera que incluso, pues pensando en los riesgos que se puedan generar en el laboratorio, sí es cierto que unas muestras van a ir al laboratorio de microbiología, pero al resto del laboratorio, cuando hay que hacer, por ejemplo, una coagulación, que en estos pacientes hay que hacer, un hemograma, tal y como está ahora el laboratorio, que son zonas amplias, con máquinas, el core que se llama, pues ahí estamos también introduciendo un riesgo. Pues ahora se va probablemente a introducir estos sistemas de point of care testing, que son sistemas portátiles a pie de cama, que yo creo que probablemente esto vaya a ser una revolución en el futuro, que vayamos a tener en el futuro pequeños aparatos que nos hagan 40 o 50 determinaciones prácticamente, no sé si en casa o... Entonces, esto se hará en la habitación. Entre las medidas de protección también estaríamos hablando del registro e identificación de trabajadores, muy importante, el hacer ese seguimiento, y el tema de la vigilancia de salud, que yo aquí he querido recoger lo de las trabajadoras especialmente sensibles, embarazo y lactancia. Nosotros hemos hecho ya un volumen alto de reconocimientos médicos a trabajadores que hemos dicho que no pueden trabajar en estas circunstancias con estos trajes frente al ébola. Entonces, por distintos motivos, porque están tomando medicación inmunosupresora, porque tienen una enfermedad también de carácter inmunosupresor, porque han padecido una enfermedad oncológica, porque tienen problemas de, pues, o bien visuales, es decir, tienen que usar unas gafas de protección, y si tienen que llevar sus gafas de ver es complicado garantizar el sellado, o problemas de hipoacusia, por problemas de obesidad, de movilidad, de cardiopatías, de problemas respiratorios. Una casuística bastante amplia en este momento. Bien, formación e información, ya vamos acabando. Bueno, también hemos hecho actividades. Al principio fue todo, a ver, yo no quiero dar la imagen de que todo ha sido idílico, O sea, el ébola ya sabemos cómo vino, fue caótico en octubre, pues ya fue el caos total, y bueno, ya a partir de ahí yo creo que las cosas se han hecho razonablemente bien, sí, con mucha tensión, con mucha discusión, pero finalmente creo que el resultado es bastante satisfactorio. Entonces, en cuanto a formación, pues se ha formado mucha gente, tanto en el hospital como en la comarca de Guipúzcoa, que prácticamente se ha formado la totalidad de los sanitarios de los centros de salud de la OSI, y el esquema es una formación en cascada. Algunos se nos mandó a la Escuela Nacional de Sanidad a ser formados, luego se ha ido formando a mandos intermedios, se ha formado a los trabajadores en servicios de riesgo, y ahora estamos en una fase de formación de formadores para mantener los simulacros y la formación en cada uno de los servicios de riesgo. Se han hecho vídeos, se han hecho pósters, en fin.
las supervisoras juegan un papel fundamental en esta labor. Hay que reconocer que sin ellas probablemente difícilmente se hubiera llegado a las cotas de formación que se ha llegado. Entonces, esto sería un panel que tiene una supervisora, concretamente de la Unidad de Enfermedades Infecciosas, que tiene su calendario de formación mes a mes para sus trabajadores, de formación en manejo de EPIs, el simulacro de colocarse y quitarse el EPIs. Los equipos de protección, y esto ya voy rápido, se han analizado del orden de 60 equipos de protección diferentes en nuestro hospital, ver si valen, si existe una valoración positiva. También fue muy caótico desde el principio porque no había equipos suficientes, venían los comerciales, tenemos 100 buzos de este tipo, si los queréis me decís y si no, en 2 horas se lo doy a otro hospital. O sea, imaginaros todos los hospitales del mundo intentando conseguir estos equipos de protección. La mayor parte son de categoría 3, es decir, que protegen frente a todo peligro mortal. Esta es una tabla que clasifica también el tipo por riesgo químico y riesgo biológico, que no voy a detallar. Pero bueno, unos ejemplos, trajes 3B. Estos son unos trajes que todavía no tenemos, pero se va a atender a esto en la unidad de enfermedades infecciosas si hay un paciente confirmado y deteriorado. Trajes autónomos, autoventilados. Tienen un motorcito que introduce el aire en el traje. Batas, a ver, aquí en el tema de los equipos de protección hay algunos que cumplen la normativa sanitaria y otros que cumplen la normativa de EPIs, vamos a decir, y otros las dos. Entonces nos encontramos al principio con muchos que solamente cumplían la sanitaria. Estas batas, por ejemplo, cumplen las dos normativas. Verdugos, polainas, guantes de distinto tipo, gafas de clase 5, mascarillas, esta es una FFP3 o mascarilla respirador. Seguimos valorando cosas en algunas pantallas para algunas cuestiones puntuales. Estas son unas pantallas flexibles que son de usar y tirar. En fin, se ha elaborado instrucción de EPIs para las supervisoras que tengan una guía, un guión también. Y por último, un poco hablar de los contactos y exposición accidental. Aquí tampoco voy a detallar, es decir, ya lo dice el protocolo del Ministerio de Sanidad, por ejemplo, lo que son contactos de alto riesgo y de bajo riesgo. Esto también ha cambiado, cambió a lo largo de todos estos meses. Y luego las normas de exposición accidental. ¿Quién haría el seguimiento de un contacto? Pues haría en el ámbito de los trabajadores sanitarios, hospitalarios, sanitarios seríamos los servicios de prevención. En el ámbito externo serían los epidemiólogos de sanidad. Afortunadamente, la curva que nos asustaba tanto, pues ya ha cambiado. Estamos en este punto, pero todavía tenemos en la semana del 1 al 7 de junio 16 casos en Guinea y 15 en Sierra Leona. Liberia, sabéis que ya ha salido de los países con ébola y mantiene esa situación, cosa difícil también. Por eso, bueno, hemos visto que de un caso lo que puede ocurrir, es decir, esto quiere decir que hay que mantener la guardia, que probablemente la estrategia sea distinta desde el punto de vista del abordaje que se haga en estos países, porque ya no hay que crear centros gigantescos como han hecho pues USAID o Médicos Sin Fronteras en estos países, sino que hay que ir a las poblaciones a ver qué es lo que pasa en los enterramientos, en las prácticas, en fin. Pero bueno, la situación mucho mejor, pero todavía sin bajar la guardia. Nosotros estamos en la retaguardia, pero en la vanguardia toda la gente que se ha implicado. Hemos hablado de cuántos trabajadores sanitarios han fallecido. Fueron declarados personaje del año por la revista Time. Yo creo que estas personas, bueno, pues muy importante su labor. Y un poco esta foto que me gusta un poco poner, que es de un niño que sale con su certificado de que ha superado el ébola con esa sonrisa. Bueno, esto es el ébola. Y ya para acabar, ¿y ahora qué? ¿No? Pues siempre vamos a tener algo. La difteria la hemos visto. Que ha salido, que ha saltado entre nosotros después de 28 años. Pero no es, bueno, viendo un poco los datos, vemos 102 casos desde el 2009 al 2013 en países europeos. Difteria. La vacunación está ahí, es eficaz, pero en países avanzados, desarrollados, curiosamente salen bolsas de personas no vacunadas. Y otro problema que ha surgido es el de la disponibilidad de la antitoxina. ¿Qué ha pasado para que tener que estar varios días sin encontrar en toda Europa antitoxina? Y bueno, y ya por
acabar pues lo último que tenemos, ¿no? Entonces, es decir, hemos hablado de protocolos de lo que vemos diariamente, pero nos van surgiendo cosas. Y el coronavirus, coronavirus de bueno, pues de Corea del Sur, pero bueno, aquí es un poquito una recopilación de cuestiones. Está desde el 2012 el MERS, más de 1000 casos en 20 países. Muy importante que los brotes que aparecen tienen un carácter claro nosocomial, o bien aparecen o bien en familiares o bien en hospitales. Entonces, si bien la probabilidad de contagio es baja, la mortalidad pues se acerca al 38% en todos los casos conocidos. Hay que tener en cuenta, de momento esto no ha llegado aquí, pero bueno, pues recomendaciones de los que viajan a estos países y han sido atendidos en centros hospitalarios. Esta es la recomendación. Las medidas de aislamiento, precauciones estándar, transmisión por gotas y aéreos si existen procedimientos que generen aerosoles. En cuanto al brote actual, se inicia el 20 de mayo en una persona que viaja por varios países de los Emiratos, Bahrein, Arabia Saudí, Emiratos Árabes, y acaba en Corea con una enfermedad respiratoria que es atendido en un hospital, se le da de alta y acaba en urgencias de otro hospital. Se han generado en menos de un mes 150 afectados. Ha habido 17 fallecidos, está muy relacionado, como digo, con instalaciones hospitalarias, esto es preocupante. Existen 17% de este brote trabajadores de los centros sanitarios. Todos están relacionados con los centros, visitantes también, pacientes. Esto sería un poco lo que ha sido la transmisión de una parte de los pacientes, la cadena de transmisión de 59 casos confirmados en este brote. Vemos cómo una sola persona cómo es capaz de contagiar a un conjunto de familiares, trabajadores, etcétera. Por tanto, siempre vamos a tener que estar preparados para este tipo de situaciones y, bueno, de alguna manera no se trata de exagerar, pero bueno, y más. Muchas gracias.